Buenas noches. El trabajo que les estaremos presentando en esta ocasión se titula Identificación y registro de los datos del paciente. Como introducción a este trabajo, les estaremos mencionando que la identificación y registro de los datos personales del paciente son de suma importancia para todo el proceso que se lleva a cabo. Y esto es importante porque necesitamos tener la seguridad de que se va a llevar a cabo un adecuado diagnóstico, tratamiento y seguimiento, logrando dar la mejor atención y salvaguardando la integridad y seguridad del paciente. La recopilación de la información médica precisa antes de cualquier tratamiento o diagnóstico nos permite tener algunas cosas o prever algunas situaciones como son los errores que se pudieran llegar a tener cuando no se tiene una información adecuada. Y estos errores son como los diagnósticos equivocados, la administración de fármacos o cualquier terapia o tratamiento inapropiado que pudiera poner en peligro la vida del paciente. Con la información adecuada se puede garantizar la atención brindada a la persona correcta. Vamos a describir algunos de los recursos y herramientas que se utilizan en la recopilación de la información médica, como formularios o software o diferentes otras herramientas que se tienen. En primer lugar, tenemos lo que es la historia clínica. Es el registro de la práctica clínica diaria que contiene los procesos a los que ha sido sometido el paciente y que, al ser complejo, puede llegar a faltar información. Y otro de los recursos que se tienen es justamente la historia clínica, pero electrónica, que justamente nos permite no tener esa falta de información porque es un software que se utiliza y esto mejora el registro y la calidad de la historia clínica, evitando justamente la falta de información. Otra herramienta es la encuesta, que es una serie de preguntas y se permite el seguimiento individual o masivo del paciente o de los pacientes a largo plazo, pudiendo tener una baja tasa de respuestas en esta situación. La entrevista es otra de las herramientas y se realiza preguntas en persona, esperando a que el paciente proporcione información detallada sobre el tema que se esté estudiando. También se tienen las pruebas, que son tareas físicas o mentales en las que se ha determinado un estándar normal o las respuestas correctas. Es también otra herramienta la evaluación fisiológica, que son medidas en que las características físicas del paciente son registradas, como es la presión arterial, el ritmo cardíaco o la fortaleza física. Las observaciones son registros tomados sin que se requiera la participación del paciente, sin apoyarse del todo en lo que él haya mencionado. Las muestras biológicas son sustancias como la sangre, orinas, la saliva de un paciente que permite medir la información fisiológica. Las bases de los datos informatizadas es la revisión de registros que contienen datos del paciente, pudiendo ser públicos o privados. Y algunos ejemplos es que es el investigador, por ejemplo, donde recolecta información de un padecimiento a partir de historiales médicos de los pacientes. El proceso de recopilación de información médica se divide en diferentes etapas. Y empezamos con el número 1, que es el saludo. Y el saludo viene siendo esta parte del proceso porque permite un acercamiento de confianza, logrando la buena voluntad del paciente para responder de manera fiable a las preguntas. En el número 2 es identificación y registro del paciente junto con las del contacto. Se obtiene toda información que permite identificar al paciente como nombre, apellido, edad, domicilio, teléfono, correo electrónico, entre otros. El número 3 es la recopilación de historial médico previo. Esto es el conjunto de datos que un profesional de la salud reúne de un paciente para conocer su estado de salud actual y su evolución. Junto con esta información se requiere también información como es antecedentes personales, enfermedad actual, antecedentes familiares y la anamnesis por aparatos. En el número 4 tenemos la obtención de información sobre síntomas actuales, es decir, el motivo de la consulta,
tratando de conocer su entorno también para identificar procesos psicosomáticos o cuadros depresivos, que en muchas ocasiones esto suele pasar. O también se puede descubrir el consumo desmesurado de ciertos alimentos, que aun cuando sean de origen natural, pueden llegar a afectar por los componentes que tienen. Otra de las circunstancias también que es importante es llegar a conocer el origen geográfico y o la etnia a la que pertenecen, porque podemos descartar enfermedades que son específicas de ciertas etnias o lugares geográficos. En el número 5 tenemos el registro de medicamentos y alergias, que puede ser el registro de reacciones adversas o medicamentos, el registro de responsabilidad farmacológica, el registro de administración de medicamentos y el registro de síntomas de alergias. En el número 6 tenemos la realización de exámenes físicos si es necesario. Esto puede ser para detectar o prevenir enfermedades y mantenerse saludable principalmente. En el número 7 tenemos la documentación de diagnósticos anteriores, que puede ser la revisión de archivos para detectar errores o inconsistencias. Ahora tenemos la importancia de la recopilación precisa de la información médica. En esto, pues tenemos diferentes puntos o destacamos ciertos aspectos importantes que garantizan el tratamiento adecuado y seguro. Y esto es que permite que se detecte el proceso que no tiene los resultados esperados si es que no se tiene, y en un momento dado conocer las áreas que pueden tener mejoras. También hay un aumento de la visión de recursos y oportunidades. Hay una coordinación entre departamentos y recursos por la forma rápida y precisa de compartir información. Hay también una calidad de vida del paciente que da solución a cada paciente basada en su historial médico, y también estas son las estadísticas biométricas. Y también hay una gestión y toma de decisiones, así como el análisis predictivo con el uso de la información histórica y actual permite también rastrear las tendencias y hacer predicciones. Ahora, en consideraciones éticas y legales, es importante que podamos entender que nuestra Constitución, en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho que tienen los ciudadanos para acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse a su uso a estos derechos, y a esto se le conoce como derechos ARCO. Y esto es muy importante que lo conozca el paciente y también el profesional de la salud, para poder hacer uso adecuado de toda esa información médica que se tiene del paciente, para poder respetar su privacidad y así también el cumplimiento de las regulaciones de protección de los datos. Vamos como último a dar el crédito a Auliger, que del 2002, que de herramientas avanzadas para la búsqueda de información médica en el web. También a Corona Martínez, el 2005, con los exámenes complementarios en la práctica médica asistencial, y que es algunas consideraciones útiles para el médico en formación. También a García Milán Ángel, del 2009, en la información al paciente como pieza clave de la calidad asistencial. También a la Ley General de Protección de Datos Personales de Posesiones de Sujetos Obligados, que fue dado el 20 de marzo del 2025, y a Rodríguez García Pedro Luis y Rodríguez Pupo Luis, de 1999, con principios técnicos para realizar la anamnesis en el paciente adulto. También agradecemos profundamente y le damos los créditos también a Carlos de Ávila Bravo y Carlos de Ávila Suro por su invaluable orientación durante el desarrollo de este trabajo. Esto es todo. Gracias.